Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de una década muy importante en la Fórmula 1. Algunos periodistas y constructores dicen que fue la época donde la Fórmula 1 se hizo mayor de edad. Pero también quiero hablar no solo de los adelantos técnicos, ni mucho menos, sino si fue verdaderamente la década del 70 una de las más peligrosas en la Fórmula 1. Desde sus inicios en 1950, la Fórmula 1 se ha mantenido en constante evolución a lo largo de los años. Cuando la década del 70 comenzó, las cosas habían cambiado mucho. Los autos ya no eran esos prototipos con motor delantero, neumáticos estrechos y frenos de tambor. La década del 60 sirvió y de mucho para ver singulares cambios. Y los británicos fueron los que tomaron la posta. El motor trasero, ligeras carrocerías, frenos a discos y neumáticos más anchos y eficaces como suspensión exacta para alcanzar altas velocidades, que terminaron, por supuesto, dominando la década, como la incorporación sobre finales de los 60, para ser más preciso, 1969, donde se empezarán a ver los primeros alerones aerodinámicos. Dicen que el desarrollo tecnológico llegó a finales de los 60, con la llegada del motor Cosworth, los alerones y los patrocinantes, que le permitieron a la entrante década ver autos muy distintos, pero no menos veloces, neumáticos más grandes, carrocerías de fibra de vidrio, tanques de combustible muchos más grandes que se van a convertir en bombas con ruedas. La del 70 no fue una década menos peligrosa. La victoria y la muerte a menudo van ligadas en el deporte motor, de tal forma que en aquellos años los accidentes parecían ser parte del espectáculo. Las distintas organizaciones no prestaban atención y, por lo general, la culpa la tenía el piloto o un neumático. A partir de fines de la década del 60, Jack Stewart organizó protestas de piloto, y eran para exigir mejores condiciones de seguridad en una época en que frecuentemente ocurrían muertes y lesiones graves como consecuencia de choques e incendios en las pistas. Propuso el uso obligatorio de cascos integrales, cinturones de seguridad y buzo antiflamas, la creación de zonas de escapes, barreras de protección y centros médicos en los circuitos, como la presencia de equipos de rescate y atención médica en cada prueba. Jack Stewart fue un fiel defensor de la seguridad de los pilotos, en una época donde el negocio iba por encima de todo, donde los circuitos ya quedaban obsoletos y las medidas de seguridad eran nulas. Él decía siempre, para ganar y ser el mejor hay que actuar con la razón, no con la emoción. Así que diría que hay que eliminar los sentimientos o dejarlos abandonados en una mínima expresión
en el terreno del juego, porque correr, y en la época que yo lo hacía, era muy difícil, sobre todo salir vivo. Allá por 1970, el creador de la Fórmula 1 moderna, nos estamos refiriendo a Bernie Ecclestone, era apenas el representante de este señor, el austríaco Jochen Rindt. En la cena del día viernes, Jochen Rindt confió sus planes, anunciando que, después de conquistar el certamen, se retiraba. Con ese objetivo, el austríaco preparó especialmente su auto para dar una vuelta muy rápida el sábado y adueñarse de la pole position, pero no tuvo en cuenta detalles que transformaron su Lotus en una trampa mortal. Aquel Monza de 1970 sin chicanas era un circuito de casi 250 kilómetros de promedio, en el que, salvo un par de curvas, se giraba permanentemente a la derecha. Por lo tanto, Jochen Rindt calzó gomas duras a la izquierda y blandas a la derecha, sin tener en cuenta que el compuesto duro tardaba entre 7 y 8 minutos para alcanzar la temperatura ideal de trabajo. El Lotus siempre llevaba más peso sobre el tren trasero que sus rivales, y sin alerón posterior y sin modificaciones en el balance de los frenos, eso pudo haber sido una trampa mortal. Y lo fue. Hasta el día de hoy todavía no se sabe qué pudo haber pasado con el Lotus de Jochen Rindt. Si fue este problema que hemos mencionado o si tuvo algún desperfecto mecánico, que muchos apuntan que así pudo haber pasado. Lo cierto es que en aquella época los autos eran tremendamente veloces y muy peligrosos. Pues finalmente Jochen Rindt quedará consagrado como campeón del mundo de la Fórmula 1, pero nunca más tuvo la categoría un monarca post-mortem.